Bendiciones a todos en esta mañana. Bendecido día, hoy jueves, mis amados, esperando que el Señor les colme de rica bendiciones a cada uno de ustedes. Este es mi mayor deseo para cada uno de lo que estamos nosotros en el día de hoy, despertando a una misericordia nueva de parte de Dios, ya que la Biblia dice que nuevas son sus misericordias. Cada día es algo nuevo, algo distinto y una razón más por darle gracias a Dios. Este es su hermano y su amigo, el pastor Jesús Osorio, transmitiendo en vivo por Facebook Live por medio de nuestra programación Rema TV, un ministerio bíblico. Mi nombre es Jesús, y quería compartir con ustedes una reflexión bajo el tema reunidos pero divididos. Reunidos pero divididos. El tema nada más presenta lo que se llama un oxímoron, porque presentan un conflicto en nada más ambas palabras. Y urge la pregunta, ¿cómo puede estar reunido y a la misma vez dividido? Porque el concepto de estar reunido habla de eh, eh, ajuntarse un grupo de personas. Y en el ajuntarse es obvio que pensamos inmediatamente que los que se están uniendo o reuniendo lo están haciendo por un mismo fin. Sin embargo, bíblicamente, que es lo que voy a tocar en estos momentos, bíblicamente le puedo comprobar que había un problema cuando se trataba de la iglesia, que cuando se reunían había unas indicaciones claras de que no todo el mundo estaba en la misma página, de que no todo el mundo se reunía con el mismo fin. Esto lo hallamos en Primera de Corintios capítulo 11, específicamente comenzando en el verso 17, donde yo sé que el contexto de lo que Pablo habla está hablando específicamente sobre los abusos que hay o que había en ese entonces en la cena del Señor. Y él comienza diciendo lo siguiente en el verso 17 de Primera de Corintios capítulo 11. Dice, pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Nota lo que él está diciendo en esta epístola a los corintios, que era acostumbrado creer que cuando el pueblo de Dios se reunía era para todo lo bueno, era, era con el fin de que algo positivo y benéfico surgiera como resultado. Sin embargo, parece, y aquí vemos obviamente que no es que Pablo está presenciando el problema. A Pablo le llegó a sus oídos la situación. Por eso es que él dice, lo que oigo, lo que les voy a anunciar, no os la alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, si tú te crees que necesariamente reunirse en la casa de Dios trae resultados positivos, piénsalo dos veces. Porque hay momentos que pueden reunirse personas en un mismo lugar y no necesariamente estar todos en la misma página. Y él continúa en el verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, nuevamente, esto le llegó a sus oídos. Esto no es que él presenció. Él está escuchando y dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Que eso quiere decir que tiene que haber un reportero encubierto que se reunía en estas reuniones cuando habían, ¿verdad?, estos momentos específicos y había alguien que estaba reportando. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo era obviamente
el apóstol. Y se cree que había sido obviamente el fundador de esta iglesia en Corintio. Y no tanto esto, el supervisor de ella. Y él tenía personas que le rendían cuenta. Y el informe que le había llegado a Pablo no era uno positivo. Era uno desagradable. Era uno que traía tristeza. Y era uno que, según las palabras de Pablo, no merecía alabanza. No merecía elogio. No merecía, ¿verdad?, reconocimiento. Y él dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y aquí es donde me quiero concentrar, porque lo próximo que él dice es precisamente lo que nosotros debemos analizar un poco. Él dice, y en parte lo creo. Verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Reunidos pero divididos. Pablo sugiere aquí que en situaciones como esta es preciso, es incluso esperado que haya divisiones y disensiones, contrario a lo que muchas personas tratan de enseñar. En ocasiones, y esto puede significar una de dos cosas. Cuando él dice que es bueno que haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados, número uno, esto puede significar a que cuando hay vientos contrarios, cuando hay división, cuando hay disensión, siempre se va a levantar un grupo de personas que van a defender la fe, van a defender la palabra de Dios. Y esos, al hacer eso, se manifestarán que son aprobados. Esos se manifestarán como personas que realmente son genuinas. Porque nuevamente, contrario a lo que en ocasiones nosotros escuchamos, de que tenemos que quedar en silencio, que no debemos de contender, que no debemos de hacer cosas que parezcan que estamos peleando y discutiendo, aquí vemos claramente que esto puede implicar que cuando hay momentos donde en medio de una reunión no hay un acorde, una armonía de unidad, siempre se levantará un grupo que defenderá la fe, que defenderá la coinonía de la iglesia, que desenmascarará a las personas cuyas intenciones es traer división y disensión. Segundo, esto puede implicar obviamente lo contrario, que en verse estas divisiones y disensiones se manifiestan aquellos que no son aprobados, dejando al descubierto los que sí son. Es decir, los pleitosos, los que causan divisiones constantemente, los que le llevan la contraria tanto al pastor como al liderato, siempre se van a delatar y van a quedar al descubierto de que son personas que no merecen estar en las reuniones dentro de la iglesia. Y dejan al descubierto los que sí deben de permanecer, porque son personas que estarían siempre a favor del orden. El problema aquí, el contexto de esta lectura, es que había un desorden. No había respeto al orden, no había respeto ni reverencia en la manera en que se reunían para tomar y formar parte de la cena del Señor. Ahora, lo otro que yo quiero sugerir aquí es que no nos concentremos tanto. Yo entiendo que en ese entonces, esta epístola y en esta sección de la epístola, esto hablaba de la cena del Señor. Pero yo les ruego a ustedes que consideren lo siguiente. ¿Qué es lo que se considera hoy como la cena del Señor? Aparte de nosotros hacer la ceremonia donde partimos el pan y bebemos el vino, ¿qué es lo que puede tipificar hoy en día la cena del Señor? Reunirse en la casa de Dios. ¿Para qué? Para ser servidos de qué?
de la palabra de Dios, que es la comida y el alimento de todo creyente. Yo quiero que usted se imagine que cuando el apóstol está hablando aquí de la cena del Señor, que usted traslade eso a estos tiempos y que usted no considere que la cena del Señor es ese momento en específico, que aquí las iglesias cristianas lo hacen una vez al año o cuando les venga en gana. Pues que usted considere que la cena del Señor es esa costumbre o esa ceremonia donde se reúne el pueblo y se le avisa con tiempo para que nadie venga con cascos malos y no se vea participando de una cena del Señor indignamente. Pues yo quiero que usted por un momento no piense que ese es el tipo de cena del Señor que Él está hablando aquí, que sí lo está hablando, pero estoy hablando en estos tiempos. En estos tiempos la cena del Señor es cuando usted y yo podemos reunirnos en su casa con el fin de ser servido su palabra. Y que todavía es la hora, en este tiempo, que en cuanto a este tema, todavía podemos nosotros observar que por más que haya un deseo de reunirse, siempre va a haber una división. No todo el mundo se acerca a la mesa del Señor con el fin de cumplir con las expectativas. No todo el mundo viene con el mismo deseo. No todo el mundo tiene las mismas intenciones. No todo el mundo viene con el fin de honrar ese momento tan especial. Porque la cena del Señor es un momento especial que no se debe de deshonrar. No se le debe de faltar el respeto de ninguna manera. El problema que había aquí era que habían 2 o 3 personas que no sabían contenerse. Y como vemos aquí, que hablaba, por ejemplo, cuando usted lee más abajo, dice, porque en el verso 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vemos aquí que había un desorden. Nadie esperaba por, ¿verdad?, dar gracias, por ejemplo. Que casi siempre acostumbramos que antes de comer y antes de meter la cuchara en la boca, se acostumbra, el cristiano mayormente se acostumbra a dar gracias por la comida que van a ingerir. Pues ¿qué pasa? Que esto aquí aparentemente era lo que estaba dando indicaciones de que habían gente que no respetaban ese protocolo. No tenían decencia, no había respeto, no había honra. Y esto era molestoso porque en los tiempos, y mayormente para los judíos, este tipo de ceremonia era algo serio. Específicamente desde que el momento que Jesús instituyó la práctica y que ordenó que se practicara hasta su venida, pues es obvio que de ahí en fuera los cristianos, los primeros cristianos, hayan querido tomar esto como algo serio, algo digno de respetar, y que no se presentaran los hermanos con una conducta indebida, tratando así de estorbar algo tan solemne como lo era la Santa Cena. De la misma forma, si nosotros aplicamos esto a este tiempo y tipificamos la Cena del Señor con lo que es reunirse en el templo, con el fin de ser servido la palabra de Dios, tengo que honestamente y con mucha tristeza decir que no hemos progresado en nada. La iglesia sigue reuniéndose, pero al mismo tiempo sigue dividida. Nos reunimos con el fin de formar parte de el grupo. Nos reunimos todos en la casa del Señor con el fin de cumplir con el mandato de que debemos de congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos lo han logrado tener como de costumbre. Sin embargo, no importaría reunirse, de nada serviría cumplir con esa recomendación de reunirnos
si realmente nuestro corazón y nuestras intenciones no están en acorde con la participación unánime cuando nos reunimos en la mesa del Señor, que en este tiempo y en este caso vendría siendo reunirnos en la casa de Dios, y la mesa vendría siendo cuando nos sentamos todos a escuchar la palabra, porque en ese entonces y en ese preciso momento es que cuando estamos siendo servidos de la palabra del Señor, que viene siendo nuestro pan. Estando reunido, pero dividido, ese es el resultado clásico de la condición del corazón del ser humano. Es más, me voy más allá. Estando reunido, pero al mismo tiempo dividido, es una manifestación clara y contundente de que lo que tenemos es religión y no relación. Que lo que tenemos es práctica, pero realmente no fundamentos. Que lo que manifestamos es más interés personal que realmente un deseo intenso espiritual y de que Dios pueda manifestarse con gracia y favor en las reuniones vuestras. Da tristeza que ahora en el siglo XXI, más de 2000 años después, que aún nosotros como iglesia no podamos realmente mirar esto como es debido. De que la intención del Señor es que cuando nos reunamos, lo hagamos estando libre de cualquier situación perjudicial, espiritualmente hablando, que pueda impedir que el fluir de Dios pueda realmente arropar y cubrirnos con su gracia y su misericordia, para que entonces se pueda cumplir lo que dice el Salmo 133, verso 3, que dice que cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y ese verso 3 dice, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Pero no puede haber bendición derramada y vida eterna experimentada cuando todo lo que tenemos es un pueblo que está reunido, pero dividido al mismo tiempo. Y yo quiero que usted entienda que Dios está esperando más que lo que hoy estamos nosotros dando. ¿Cómo tú vienes a la mesa del Señor? Eso va a depender la experiencia que tú vas a tener cuando te reúnes en ese lugar. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Gracias.